Que esta vida valga la pena. Hola, soy Sergio Castillo y gracias por estar conmigo nuevamente. Ahora para este tema polémico, ¿se trata de pensar o de no pensar? Y es polémico porque a veces como que nos falta claridad. Mm, pero veamos. Por un lado, escuchamos constantemente frases como sentir más y pensar menos, o no trates de entenderlo todo, o las palabras no pueden expresar el significado de las cosas profundas, o solo fluye con la vida, déjate llevar y que suceda lo que tenga que suceder. Todo esto nos invita a no ser tan racionales, a aceptar las cosas que no podemos comprender, a reconocer que hay misterios en la vida que siempre han existido como tales y a darles su lugar en el corazón, a la emocionalidad y a la intuición. Se nos ha dicho también que en realidad es imposible dejar de pensar, que la mente hace lo suyo y que nuestro reto es entrenarla un poco para que no domine todo nuestro día dándole vueltas a las mismas cosas de ayer, de antier y de más atrás una y otra vez. Que podemos lograr estar más en el aquí y el ahora y menos en el pasado o en el futuro o en la fantasía, que es a donde nos lleva la mente cuando la dejamos. Aquí entra también un tema muy interesante, que es la relación entre cerebro y mente. ¿Son lo mismo? ¿Están en el mismo lugar en nuestro cuerpo? ¿O son dos cosas separadas? ¿Y cuál de ellas genera los pensamientos y con qué proceso específicamente? Todo un tema. Una pregunta vieja y retadora es aquella que dice, ¿en dónde está nuestra mente? Me parece que vale la pena tratar de descubrir un poco de esto y claro, en un proceso de pensar. Pero bueno, ese será otro tema interesante. Ahora, tratemos de abogar un poco a favor del pensar para tener los dos puntos de vista. Este proceso automático y natural de donde salen las ideas, las decisiones y las acciones. Todos estos videos, por ejemplo, sugieren reflexionar, afinar nuestra capacidad de concentración y descubrir en un proceso de pensar. Nos invitan también al autoconocimiento como un proceso de observación y de reflexión o de discernimiento. Entonces, podríamos concluir en una primera instancia lo siguiente a reserva de tu mejor opinión. Pensar es un proceso natural y forzoso. No podemos dejar de pensar, pero podemos cultivar más el sentir y podemos fluir sin esa necesidad de comprenderlo o entenderlo todo. Y esto nos dará una perspectiva más amplia y más completa de la vida. Pensar y sentir. Ahora bien, la solución a esta situación de si se trata de pensar o no pensar, a mí me la ha dado el argumento de que hay dos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento automático, el que brincotea en mil cosas, va y viene, es ese que nos lleva al pasado, al futuro o a las fantasías constantemente, el que genera nuestra mente en automático y es o puede ser un desperdicio de energía, una fuente de preocupaciones o inquietudes. Eh, hay ese tipo de pensamiento. Y claro, hay que reconocer que este pensamiento automático pues tiene una gran utilidad desde el punto de vista de hacer las cosas cotidianas, del recordar pendientes, del saber hacer y demás beneficios. Pero existe el otro tipo de pensamiento, que es el que se enfoca, el que no brincotea y cambia de tema constantemente,
con el que podemos profundizar en lo que nosotros queremos pensar y que nos lleva a los descubrimientos interesantes. Dos tipos entonces de pensamiento, el automático y el que nosotros enfocamos en lo que nosotros queremos. Entonces, regreso a la pregunta original. ¿Se trata de pensar o de no pensar? Tenemos argumentos en ambos sentidos. Hemos recibido mensajes en ambos sentidos. Mi respuesta convencida y mi conclusión es que es ambas cosas. Se trata de no pensar y también se trata de pensar. Pero se trata de dejar de pensar o de no pensar en cosas no útiles, en esas cosas automáticas que nos llevan a ese pasado, futuro o fantasías. No pensar así. Pero también se trata de pensar más con esa mente enfocada que piensa en las cosas que nosotros decidimos conscientemente y que nos llevan a un aprendizaje y a un autoconocimiento profundo. Ahora, tal vez esto te suene obvio, pero podemos aterrizarlo un poco más si te pregunto, ¿tú te das cuenta cuando estás pensando cosas que no valen la pena y te das cuenta cuando enfocas y concentras tu mente en lo que sí vale la pena? Ahí es cuando las cosas ya no son tan obvias. ¿Estás de acuerdo? ¿Te das cuenta? Cuando te está llevando la mente a donde quiere y cuando tú llevas a la mente, eso es complejo, eso ya no es tan obvio. Veamos otro aspecto de este tema para dejar abierta así como una opción para tu reflexión. Mira, una cuestión interesante. Te ponen en un planeta. Alguien te llevó y te puso en un planeta. Tu objetivo es experimentarlo, aprender, capitalizar ese aprendizaje y así avanzar en tu desarrollo en ti mismo. ¿Okay? En esta suposición. Ahora, ahí donde te ponen en ese planeta, te rodean de distracciones, de problemas, de requerimientos sociales, de obligaciones morales, de presiones y de una serie de asuntos que te generan a veces inquietudes, a veces ansiedades, a veces angustias y demás situaciones emocionales. Así que para capitalizar esta oportunidad o este regalo, como lo quieras ver, que se te ha dado al ponerte ahí en ese planeta, parece que tienes que aprender a estar consciente en el aquí y ahora, presente la mayor parte del tiempo. Y a esto le podemos llamar seguir o no seguir el juego de tu mente. Así que te pregunto, ¿qué te conviene más en un caso hipotético como este de que te pusieron en un planeta con esas condiciones? ¿Qué te conviene más? ¿Pensar más o pensar menos? Que es nuestro tema. Me refiero a pensar en tu situación, en tu objetivo, en lo que debes lograr, o dejar de pensar y solo fluir con lo que se presente y cómo se presente. No está fácil. Ojalá te animes a reflexionar esto y llegues a una conclusión clara para ti. No te voy a dar mi opinión. Te dije desde un principio que este es un tema polémico. Aún así me animé a ponerlo sobre la mesa. Creo que aquí hay descubrimiento para cada quien muy relevante. ¿Cómo hay que vivir?
Así que gracias por tu paciencia y por tu indulgencia conmigo en este tema. Cada quien llegaremos a nuestras conclusiones. Otra vez, ¿se trata de pensar o de no pensar? Me llega a la mente esa frase que hemos platicado, muy interesante, y creo que tiene que ver. Dice, estar en este mundo sin ser de este mundo. ¿Cómo interpretas tú esto? Tiene que ver con esto que estamos platicando. Estar en este mundo, en este planeta, aquí donde nos pusieron, sin ser de este mundo, de este planeta. ¿Cómo interpretas esto? Creo que tiene fondo. Te agradezco, como siempre, tu tiempo, tu paciencia, tu indulgencia en este caso y algo seguramente ya ahorita estás decidiendo. Gracias.